De la botella de leche voladora al gigante imparable. Para los ases de la Luftwaffe, los autoproclamados amos del cielo europeo, era una broma. Un fliegende Milchflasche, una botella de leche voladora. Cuando el P-47 Thunderbolt estadounidense apareció pesadamente sobre Francia en la primavera de 1943, los pilotos alemanes no pudieron evitar reírse de su torpe y grueso fuselaje. Aquella cosa era enorme, pesaba hasta 8 toneladas completamente cargado, casi el doble que sus ágiles Focke-Wulf 190. Pensaron que este coloso aéreo sería una muerte lenta y fácil, una prueba de lo que veían como la tosca ingeniería estadounidense. Como admitiría más tarde un as alemán, nos reímos, cometimos un error terrible. Esa risa pronto moriría en una tormenta de acero, cuando descubrieron que la botella de leche estaba equipada con 8 ametralladoras del calibre 50, un motor revolucionario que dominaba las alturas y una resistencia casi sobrenatural. Se rieron de ella hasta que empezó a eliminarlos sistemáticamente del cielo. A principios de 1943, la guerra aérea sobre Europa era una partida de ajedrez letal, y la Luftwaffe alemana eran los grandes maestros. Sus cazas eran espadas bien afiladas, instrumentos de precisión y velocidad que habían dominado los cielos durante años. A esta arena de artistas mortales llegó el desafío americano, el Republic P-47 Thunderbolt. Y, a primera vista, parecía un fracaso total. No solo era el enemigo quien se mostraba escéptico. Los pilotos estadounidenses, muchos recién salidos de la escuela de vuelo, miraron al P-47 y se quedaron atónitos. Cuando los primeros aviones fueron asignados a grupos de caza en Inglaterra, como el famoso cuarto y el 78º, la reacción fue de incredulidad. Muchos de estos hombres habían estado volando en el ágil Spitfire británico, un pura sangre de los cazas. El P-47, en contraste, se sentía como un camión. Su cabina era inusualmente espaciosa, un pequeño consuelo en un avión que se sentía lento y poco receptivo. Los pilotos lo apodaron Jack porque su perfil se asemejaba a una jarra de leche común. Ese nombre perduraría, aunque más tarde se recontextualizaría como abreviatura del Juggernaut, gigante imparable. El diseñador del avión fue un brillante ingeniero georgiano llamado Alexander Kartveli. El Cuerpo Aéreo del Ejército de Estados Unidos le encargó crear un nuevo interceptor que pudiera enfrentarse a lo mejor de la Luftwaffe. La solución de Kartveli fue radical. En lugar de un caza ligero para dogfights, diseñó toda su aeronave en torno al motor más potente que pudo encontrar, el masivo Pratt & Whitney R2800 Double Wasp de 18 cilindros. Para que todo funcionara, añadió un revolucionario sistema de turbocompresor que requería un fuselaje verdaderamente enorme. Cuando presentó el diseño, el propio Kartveli dijo, según se informa, será un dinosaurio, pero será un dinosaurio con buenas proporciones. Y un dinosaurio era. El P-47 pesaba casi 5.000 kilogramos vacío. Completamente cargado, superaba los 7.700 kilogramos. Para comparar, el FW-190, uno de sus principales rivales, pesaba menos de 4.100 kilogramos completamente armado. Este inmenso peso tuvo consecuencias inmediatas y preocupantes. La tasa de ascenso del Thunderbolt era pobre, y en un dogfight clásico, estaba irremediablemente superado. Tardaba una eternidad en despegar, necesitando largas pistas que no siempre estaban disponibles en los aeródromos avanzados en Inglaterra. El debut en combate del Jack el 8 de abril de 1943 fue un desastre. Un barrido de caza sobre Francia tuvo que ser cancelado porque las radios americanas no funcionaban. Un revés humillante que obligó a reequipar a toda la flota con equipo británico. Cuando finalmente se encontraron con el enemigo, los resultados fueron sombríos. En los 2 primeros meses, los P-47 volaron más de 2.000 misiones, pero solo reclamaron 10 aviones alemanes, perdiendo 18 de los suyos. Los pilotos de la Luftwaffe aprendieron el manual rápidamente. Llevaban al torpe gigante americano a una pelea de giros a baja altitud y era una muerte fácil. La botella de leche voladora parecía ser justo lo que pensaban, un fiasco sobredimensionado y de bajo rendimiento. Incluso los pilotos americanos comenzaron a perder la fe, especialmente los veteranos del cuarto grupo de caza, que añoraban amargamente sus Spitfires. Los alemanes observaron la llegada de este gigante no con miedo, sino con arrogancia. Vieron un avión construido con la fuerza bruta en mente, carente de la fineza táctica de la que se enorgullecían. Lo vieron como una prueba de que los americanos pensaban que más grande era siempre mejor. Una filosofía que estaban seguros fracasaría.
La risa en los comedores de mesas de la Luftwaffe era genuina. Se habían enfrentado a lo mejor de los aliados, y esto no era eso. Pero lo que no lograron comprender fue que el P-47 no estaba diseñado para su tipo de combate. Estaba diseñado para una guerra completamente nueva. Y la broma, pronto descubrirían, era sobre ellos. ¿Por qué estaban los alemanes tan equivocados? Porque juzgaban al Thunderbolt por sus propios estándares, sin mirar más profundamente y ver el corazón revolucionario de la bestia. Los secretos del P-47 no estaban en su agilidad, sino en su motor y en el increíble sistema que lo alimentaba, permitiéndole dominar donde más importaba, en el aire frío y enrarecido por encima de los 7500 metros. El primer secreto era el motor en sí, el Pratt & Whitney R2800 Double Wasp. No era solo un motor, era un monumento de la ingeniería de 2000 caballos de fuerza que eventualmente sería empujado a más de 2800 con inyección de agua. En comparación, el excelente motor del Bf 109 producía entre 1400 y 1800 caballos de fuerza. El R2800 era, simplemente, uno de los motores de pistón más potentes de la guerra. Su diseño radial también era clave para la famosa resistencia del P-47. A diferencia de los motores en línea refrigerados por líquido del Spitfire o el Bf 109, los cilindros de un motor radial están dispuestos en un círculo. Esto creaba más resistencia, de ahí la forma voluminosa del P-47, pero también significaba que no había un frágil sistema de refrigeración con tubos largos y vulnerables que transportaran fluido vital. Los pilotos alemanes estaban acostumbrados a ver que sus proyectiles de cañón atravesaran un motor, cortaran una línea de refrigerante y observaran cómo el avión caía del cielo. El R2800, sin embargo, era un animal diferente. Era refrigerado por aire y su masa pura significaba que podía absorber una cantidad increíble de castigo. Hay innumerables historias de P-47 que regresaron a la base con cilindros enteros arrancados de cuajo, con el motor aún funcionando. Pero un motor potente por sí solo no era suficiente. A grandes altitudes, el aire se enrarece, privando de oxígeno a un motor. La mayoría de los cazas usaban un supercargador accionado por engranajes, girado directamente por el motor. Esto funcionaba, pero era un parásito que robaba potencia al motor, y su rendimiento disminuía drásticamente a grandes altitudes. Ahí es donde entró en juego la verdadera arma secreta del Thunderbolt, su turbocompresor General Electric. En lugar de ser accionado por el motor, el turbo era impulsado por el propio escape caliente del motor, energía de desecho. Una red increíblemente compleja de conductos serpenteaba desde el motor por el vientre del avión hasta una turbina en el fuselaje trasero. Esta turbina usaba el escape para girar un compresor a más de 20.000 revoluciones por minuto, captando aire frío y enrarecido, presurizándolo e introduciéndolo de nuevo en el motor. El resultado fue poco menos que milagroso, mientras los cazas alemanes con sus supercargadores mecánicos comenzaban a jadear por aire por encima de los 7500 metros, el R2800 del P-47 estaba apenas alcanzando su máximo rendimiento. El turbo permitía al Thunderbolt mantener su inmensa potencia hasta los 9000 metros y más allá. Allí arriba, en el reino de los bombarderos de gran altitud a los que fue construido para proteger, el Torped Jack se convertía en un pura sangre. Era rápido, responsive y estaba lleno de una energía que sus adversarios alemanes no podían igualar. Los ases de la Luftwaffe estaban siendo arrastrados a un nuevo campo de batalla donde todas sus ventajas les eran arrebatadas. La botella de leche voladora estaba revelando su primer secreto aterrador: no estaba construida para bailar, sino para cazar en un ambiente donde nada más podía respirar. Si el motor del P-47 era su corazón, su armamento era su alma. Los pilotos alemanes, acostumbrados a una filosofía equilibrada de potencia de fuego y munición, estaban a punto de encontrarse con una aeronave construida sobre un principio exclusivamente americano, la potencia de fuego abrumadora y sin adulterar. El Thunderbolt llevaba la asombrosa cantidad de 8 ametralladoras M2 Browning calibre 50, 4 en cada ala. Esto no era solo tener muchas armas, era una batería de artillería voladora. Con sus 8 ametralladoras disparando a la vez, el P-47 podía desatar más de 100 proyectiles por segundo. Los pilotos no lo describían como disparar armas, lo llamaban proyectar un muro de plomo. La carga de munición era igualmente masiva, llevando hasta 4000 cartuchos. Un Bf 109, en contraste, podía agotar su munición en unos pocos y cortos disparos.
Un piloto de Thunderbolt podía mantener apretado el gatillo durante casi 30 segundos de fuego continuo. No tenías que ser un tirador perfecto, solo tenías que tener al enemigo en algún lugar de tu mira y dejar que el volumen de fuego hiciera el resto. Las ametralladoras estaban anguladas para converger a una distancia específica, a menudo alrededor de 300 yardas. Cualquier cosa atrapada en esa zona, un ala, una cabina, un motor, quedaba completamente destrozada. Los pesados proyectiles de alta velocidad del calibre 50 podían perforar blindajes y destrozar bloques de motor. El as de la Luftwaffe Günter Rall describió enfrentarse a esto como una de ejecución industrial. Cambió el combate aéreo de un duelo skilled a un acto de aniquilación industrial. Esta potencia de fuego iba montada sobre un fuselaje que podía soportar una cantidad aterradora de castigo. El P-47 era, sin exagerar, uno de los aviones más resistentes jamás construidos. La cabina era una verdadera bañera de blindaje. El motor radial refrigerado por aire, como se mencionó, podía absorber impactos que habrían vaporizado un motor refrigerado por líquido, y su tamaño puro significaba que los proyectiles enemigos a menudo podían pasar directamente sin golpear nada vital. Las historias de la durabilidad del P-47 son legendarias. La más famosa es la del mayor Robert S. Johnson. El 26 de junio de 1943, el P-47 de Johnson fue emboscado y destrozado por al menos 21 proyectiles de cañón y cientos de rondas de ametralladora. Su canopy estaba destrozado, su avión estaba en llamas y él estaba herido. Intentó eyectarse, pero el canopy dañado estaba atascado, atrapándolo dentro del cascabeleo en llamas. En una picada desesperada, las llamas milagrosamente se apagaron. Mientras se dirigía cojeando hacia el Canal de la Mancha, un solitario FW-190 se acercó para rematarlo. Incapaz de contraatacar, Johnson se preparó para el final. El piloto alemán hizo varias pasadas, vertiendo fuego sobre el indefenso Thunderbolt. Finalmente, sin munición, el piloto alemán se colocó junto al maltrecho P-47, miró a Johnson, balanceó sus alas en un saludo a un hombre que pensaba que ya era un fantasma, y emprendió el regreso a casa. Johnson de alguna manera logró volar ese cascabeleo, que tenía más de 200 agujeros de bala, de regreso a la base. Esta fue la segunda revelación del Thunderbolt. No era solo un motor, era una fortaleza. Los pilotos de la Luftwaffe, acostumbrados a ver cómo los objetivos se desintegraban, ahora se enfrentaban a un enemigo que simplemente se negaba a morir. Vertían munición sobre el gigantesco caza americano solo para mirar incrédulos mientras seguía volando obstinadamente. Como dijo famosamente el as de la Luftwaffe Heinz Bahr, el P-47 podía absorber una asombrosa cantidad de plomo. La risa se había ido. En su lugar, había una creciente sensación de pavor. Estaban luchando contra un monstruo. El P-47 era un arma que esperaba las tácticas correctas. Los primeros tropiezos fueron el resultado de que los pilotos intentaron pelear el juego de la Luftwaffe, un error mortal. Pero una nueva generación de comandantes astutos, como Hubert Hab Zemke del 56º Grupo de Caza, se dio cuenta de que no se envía a un boxeador de peso pesado a bailar ballet, se le enseña a usar su poder. La respuesta fue una táctica tan brutal como el avión mismo: boom and zoom, golpea y asciende. La doctrina era simple: evitar los dogfights de giro a toda costa. En su lugar, los pilotos del P-47 usaban el fenomenal rendimiento en altitud de su motor para trepar por encima de sus oponentes. Desde esta atalaya, a 9.000 metros o más, escaneaban los cielos below en busca de cazas alemanes. Y una vez localizado un objetivo, se lanzaban en picada. Y en una picada, el P-47 era intocable. Su inmenso peso, una debilidad en el ascenso, se convertía en su mayor activo. La gravedad agarraba al caza de 8 toneladas y lo arrastraba hacia abajo con una fuerza aterradora. El Thunderbolt podía alcanzar velocidades en picada que le arrancarían las alas a otros aviones, superando ampliamente las 800 km/h. A estas velocidades, el P-47 se convertía en un misil guiado. El ataque era rápido y devastador. Un P-47 se precipitaba desde el sol, su objetivo a menudo completamente inconsciente hasta que el cielo estallaba en trazadoras. El piloto tenía solo unos segundos para alinear el disparo, apretar el gatillo y desatar el infierno. Antes de que el enemigo pudiera reaccionar, el Thunderbolt ya lo habría sobrepasado, usando su increíble velocidad para volver a ascender rápidamente a altitud, listo para otro pase.
No había duelo, ningún intercambio Grasfell. Era una ejecución a alta velocidad. Este cambio táctico transformó la efectividad del P-47, convirtiéndolo en el escolta principal para los B-17 y B-24 de la octava Fuerza Aérea. Ahora, los cazas alemanes tenían que abrirse paso a través de un techo de Thunderbolts merodeadores solo para acercarse a los bombarderos. A finales de 1943, los informes de inteligencia alemanes, que inicialmente habían menospreciado al P-47, ahora lo identificaban como una amenaza mortal. La propia aeronave también estaba evolucionando. Una de las mejoras más significativas fue la cabina de burbuja. El diseño original Razorback tenía un punto ciego enorme en la parte trasera, un fallo fatal. La nueva cabina en forma de lágrima le daba al piloto una vista de 360 grados sin obstáculos. Otro cambio de juego fue una nueva hélice de pala ancha. Sus palas más anchas mordían el aire de manera más efectiva, mejorando dramáticamente el despegue, la aceleración, y lo más importante, la tasa de ascenso del P-47. El torpe Jack del que una vez se burlaron ahora podía trepar junto a ellos. Con estas mejoras, el P-47 se convirtió en un caza verdaderamente formidable. Tenía la visibilidad y la tasa de ascenso para complementar su velocidad, potencia de fuego y resistencia. Los días de reírse de la botella de leche voladora eran un recuerdo lejano y amargo. Ahora, cuando la Luftwaffe miraba hacia arriba y veía esas voluminosas siluetas circulando en lo alto, sentían un frío nudo de miedo. El cielo ya no era suyo. Cuando amaneció 1944, el nuevo P-51 Mustang comenzó a llegar a Europa. Con su increíble alcance, el Mustang era perfecto para escoltar bombarderos hasta Berlín y de regreso. Para un avión menor, esto podría haber significado la obsolescencia, pero para el Thunderbolt, fue el comienzo de una segunda vida, una nueva vocación donde su talento para la destrucción se desataría con mayor ferocidad. El papel de cazabombardero, o como los alemanes llegaron a llamarlo con terror, el Jabo. El potente motor del P-47 significaba que podía llevar una carga de pago asombrosa, hasta 1100 kilogramos de bombas, una carga que rivalizaba con algunos bombarderos ligeros, más una variedad de hasta 10 cohetes de alta velocidad de 5 pulgadas. Esto transformó al cazador de gran altitud en un ángel de la muerte a baja cota. En la preparación del día D, el poder aéreo aliado tenía la tarea de paralizar la máquina de guerra alemana, y el P-47 era la herramienta perfecta para el trabajo. El efecto fue cataclísmico. Volando a nivel de la copa de los árboles, los P-47 merodeaban por Francia, cazando cualquier cosa que se moviera. Sus objetivos eran las arterias del ejército alemán, ferrocarriles, depósitos de suministros y convoys de tropas. Una escuadrilla de Thunderbolts podía aparecer en segundos, sus 8 calibre 50 destrozando una columna de camiones en una cadena de chatarra ardiente. Sus cohetes podían obliterar un tanque. Sus bombas podían craterizar aeródromos. Fue en este papel donde la legendaria resistencia del P-47 se convirtió en su activo más vital. El ataque a baja cota es un trabajo increíblemente peligroso, volando directamente hacia una ventisca de fuego terrestre. Pero el robusto fuselaje y el motor refrigerado por aire del Thunderbolt podían absorberlo y seguir volando. Los P-47 rutinariamente regresaban a la base, acribillados de agujeros, arrastrando humo, pero sus pilotos estaban vivos. Como decía un dicho común, no hay un piloto de P-47 vivo que no prefiera aterrizarlo de panza antes que eyectarse. En el día D y en las brutales semanas que siguieron, el P-47 se convirtió en la peor pesadilla del soldado alemán. Los comandantes de tanques alemanes que una vez dominaron el campo de batalla ahora estaban paralizados. Moverse durante el día invitaba a una muerte rápida y violenta desde arriba. El distintivo rugido del motor R-2800 se convirtió en un sonido de perdición inminente, induciendo una condición psicológica entre las tropas alemanas conocida como fiebre Jabo. Cuando se escuchaba el sonido de un Thunderbolt, los soldados se tiraban al suelo buscando cobertura, sabiendo que una tormenta estaba a solo segundos de distancia. Las estadísticas son abrumadoras. Desde el día D hasta el día de la victoria en Europa, los pilotos de P-47 reclamarían la destrucción de 86.000 vagones de ferrocarril, 9.000 locomotoras, 6.000 vehículos blindados y 68.000 camiones. Desmantelaron sistemáticamente la red logística alemana, matando de hambre a las líneas del frente.
Como se quejó amargamente el comandante en jefe alemán en el oeste, Gerd von Rundstedt, el poder aéreo aliado, liderado por los Javos, había hecho imposible realizar movimiento de tropas significativo. La broma se había convertido en un gigante imparable. La historia de la victoria del Pi-47 no es solo sobre tecnología o tácticas. Es la historia de un choque entre dos filosofías de guerra totalmente diferentes. El enfoque alemán se basaba en un núcleo de ases altamente skilled e irreemplazables. El enfoque americano era uno de fuerza industrial abrumadora. El Pi-47 era el símbolo perfecto de esta doctrina. El número total de Thunderbolts producidos es difícil de comprender. Entre 1941 y 1945, Republic Aviation fabricó más de 15.600 P-47. En su punto máximo, un nuevo Thunderbolt salía de la línea de montaje cada hora. Esto fue un tsunami industrial que la máquina de guerra alemana simplemente no pudo contrarrestar. Mientras las fábricas alemanas luchaban bajo constantes bombardeos para producir unos pocos cientos de cazas al mes, América los enterraba bajo una avalancha de acero. Este milagro se extendía a cada parte del avión. Se construyeron más de 125.000 motores R2800, no solo por Pratt & Whitney, sino por gigantes del automóvil como Ford y Chevrolet. Esto aseguró un suministro ilimitado de aviones y repuestos. Cuando un Pi-47 resultaba dañado, a menudo era reparado y estaba volando en días. Cuando se perdía un caza alemán, su reemplazo era incierto, y la pérdida de su piloto era un golpe catastrófico. Y los propios pilotos eran otro producto de este enfoque de escala industrial. Mientras el programa de entrenamiento de la Luftwaffe se marchitaba por la escasez de combustible y el combate constante, las fuerzas aéreas del ejército de Estados Unidos construyeron un vasto conducto de formación. Antes de ver combate, un piloto americano recibía cientos de horas de instrucción de vuelo. En marcado contraste, para finales de la guerra, un nuevo piloto de la Luftwaffe tenía suerte de tener 100 horas de vuelo total antes de ser lanzado a la batalla. Los americanos no solo estaban construyendo más aviones, estaban formando más pilotos, casi 200.000. La pérdida de un piloto, aunque una tragedia, era un engranaje reemplazable en una vasta máquina. La pieza final era la logística. El Pi-47 era una máquina sedienta, pero el poder industrial de Estados Unidos aseguraba que el combustible de alto octanaje, la munición y todo lo demás estuviera disponible en cantidades aparentemente infinitas. Esta era la guerra que la Luftwaffe nunca podría ganar. No solo estaban luchando contra el Pi-47, estaban luchando contra toda la capacidad industrial de los Estados Unidos. El P-47 era la punta de lanza de acero de un gigante que pulverizó a la Luftwaffe en polvo a través de la pura y relentosa attrition. Para mayo de 1945, el Republic P-47 Thunderbolt había grabado su nombre en la historia. El avión, una vez ridiculizado como una botella de leche voladora, una torpe broma, se había convertido en una leyenda. Terminó la guerra con una ratio oficial de victorias/pérdidas de más de 4-1. Habiendo volado más de 500.000 de misiones y destruido miles de aviones enemigos y decenas de miles de vehículos, su viaje de desvalido a dominador fue una historia de adaptación, de explotar rulesmente sus fortalezas. Fue una historia de innovación tecnológica, aprovechando el poder de un motor revolucionario para conquistar la frontera de las grandes altitudes. Y, sobre todo, fue una historia de filosofía industrial, demostrando que las guerras se ganan no solo con brillantez táctica, sino con el poder relentoso y abrumador de la producción en masa. Quizás el testimonio ultimate vino del general de cazas de Alemania, Adolf Galland. Cuando se le preguntó qué derrotó realmente a la Luftwaffe, no señaló una sola batalla. Señaló el cielo sobre Alemania, oscurecido por enjambres de cazas americanos que podían cazar a sus propios pilotos hasta la extinción. El Pi-47 fue el instrumento brutal de ese dominio. Su legado perdura. La filosofía de diseño del Pi-47, un avión fuertemente armado e increíblemente resistente construido para apoyar a las tropas terrestres, tiene un sucesor espiritual directo, el Fairchild Republic 10 Thunderbolt II, mejor conocido como el Bartok. La historia del Pi-47 es una perfecta inversión de la fortuna. Comienza con risas y termina con miedo. Empieza como una broma y termina como un gigante imparable. Es un recordatorio timeless de que en la letal cálcules de la guerra, el arma más subestimada a menudo puede convertirse en la más decisiva. Si esta increíble historia de ingeniería y resiliencia te ha capturado,
Te invitamos a suscribirte para descubrir muchas más hazañas que cambiaron el curso de la historia.